Estimadas juezas y estimados jueces, reciban nuevamente un saludo de bienvenida al curso El debido proceso en materia civil y mercantil con enfoque constitucional. El primer tema de estudio es la Constitución. De manera inicial, debemos tener claro que existen diferentes significados y conceptos de Constitución. Es común encontrar en la doctrina conceptos de constitución formal, constitución material, constitución en sentido ideológico, constitución en sentido sociológico. Sin embargo, para los efectos de este curso, nosotros nos centraremos en el estudio de la Constitución desde un significado normativo. Según Pablo Luca Perdue, la Constitución es un conjunto normativo institucional básico, en general difícilmente reformable, regulador de la organización y ejercicio del poder y garantizador de los derechos y libertades de los individuos y sus grupos. ¿Cuáles son las implicaciones o qué significa tener un concepto normativo de Constitución? Esto significa que la Constitución es una expresión del consenso social sobre ciertos valores. Es un cuerpo normativo que establece un entramado jurídico y político que permite a la comunidad coordinar esfuerzos para alcanzar los fines comunes, es decir, establece una organización estatal a fin de que esta comunidad social, jurídica y política logre esos objetivos. Asimismo, el significado de constitución normativa implica que esta norma habilita a los órganos estatales para crear o producir la normativa infraconstitucional. La Constitución establece cuáles son estos órganos, cuáles son sus procedimientos y cuáles son las materias sobre las que puede crear o producir derecho. Asimismo, la Constitución desde una perspectiva normativa implica retomar las experiencias históricas de lo moralmente correcto. En nuestro constitucionalismo moderno se retoma la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en la cual hubo un detrimento y una aniquilación de los derechos fundamentales. A partir de esa experiencia histórica, el resto de países ajenos a la Segunda Guerra Mundial también se ven influenciados a fin de poder determinar qué es lo moralmente correcto y poder incorporarlo al consenso social. La Constitución normativa también implica atribuirle ciertas funciones básicas. La Constitución cumple una función de integración, dado que expresa todo el consenso social sobre determinados valores, sobre determinados principios que rigen a toda la sociedad. La Constitución también tiene una función de organizar, es decir, estructura los diferentes órganos e instituciones que integran el Estado y delimita cuáles son estas competencias. Por lo general, esa parte la encontramos en todos los apartados y capítulos referidos a la parte orgánica del Estado. Establece cuáles son los 3 órganos fundamentales, delimita cuáles son sus competencias, cuáles son sus atribuciones y también cuáles son sus límites. Otra de las funciones de la Constitución es la juridización del poder. Es decir, la misma Constitución establece quiénes son los entes habilitados para producir el derecho y los procedimientos y las materias sobre las cuales puede generar una producción normativa. La cuarta función de la Constitución normativa es la dirección moral, la vinculación del derecho con la moral social e históricamente determinado. Nuestra Constitución no está fundamentada o desvinculada de cuáles son los valores y los morales sociales que históricamente se han determinado.
Es importante además tener claro que un concepto de constitución normativa también implica tener características específicas. La primera característica es la referida a la supremacía. La supremacía como medio para conferir unidad formal al ordenamiento jurídico. Se establece cuáles son los criterios, jerarquía y fuerza jurídica como determinantes de la estructura del ordenamiento jurídico. Es decir, determina cuáles son las normas de producción jurídica, pero además de ello, también implica que la Constitución tiene una fuerza normativa. La fuerza normativa de la Constitución la vamos a tener, es decir, tiene esa eficacia directa, no necesita de acciones del legislador o de normas de desarrollo del legislador para que ésta pueda ser aplicada y respetada de manera directa. También implica una fuerza normativa de interpretación conforme. Todos los operadores judiciales están obligados de manera inicial a tratar de agotar y a tratar de interpretar toda norma secundaria desde la Constitución. Se privilegia la interpretación conforme. Asimismo, la supremacía implica dotar a la Constitución de unas reglas especiales de interpretación. La Constitución, a diferencia de la legislación secundaria, no se va a limitar a métodos de interpretación gramaticales, históricos o rígidos, sino que hace uso de mayores mecanismos o diferentes métodos de interpretación, interpretación sistemática, interpretación a través de principios, los criterios de proporcionalidad. Existe una diversidad de herramientas precisamente por la naturaleza y la característica de la Constitución normativa. Asimismo, implica un efecto de irradiación. La Constitución irradia en el ordenamiento jurídico en general, con un efecto importante de fuerza normativa. La mayor parte de la doctrina ha sostenido que es una cualidad misma de la ley suprema el que esté dotada de fuerza normativa para operar sin intermediación alguna y obligación para todos los operadores y para los particulares en su relación. La fuerza normativa de la Constitución también implica o es el fundamento del control difuso. A partir de esa fuerza, los jueces ordinarios tienen esa capacidad de poder inaplicar todas aquellas normas que son contrarias a la Constitución. Una tercera característica de la Constitución normativa es su carácter abierto y concentrado. ¿Por qué decimos que la Constitución tiene esta característica? Porque la tercera característica es el carácter abierto y concentrado. La Constitución sería un sistema de cláusulas procedimentales que garantizan la alternancia política, que permite el libre juego y el libre acceso democrático al poder de cualquier opción. Eso significa que la Constitución no es un cuerpo cerrado, sino que está abierto a los potenciales cambios sociales y políticos de la sociedad, lo cual también facilita una interpretación evolutiva. Si tuviéramos cláusulas de carácter cerrado, eso dificultaría que la Constitución se adapte a las necesidades propias de cada sociedad. El carácter concentrado de la Constitución normativa se refiere a que esta norma únicamente establece lo esencial, lo básico de cada derecho, institución y principio. No es un desarrollo amplio. Otra característica de la Constitución es su protección difusa y reforzada. La Constitución establece mecanismos inmanentes para su protección, como es, en primer lugar, la separación de poderes,
la aplicación de principios, el respeto de derechos fundamentales, los principios sociales y económicos y los valores, pero además establece garantías de trascendencia a través de los controles constitucionales de carácter difuso y también a través de carácter concentrado. El carácter difuso, el que realiza cada juez ordinario en el ejercicio de sus funciones cuando analiza y controla que la norma secundaria que va a aplicar al caso concreto sea conforme con la Constitución. El carácter concentrado, el que realiza la Sala de lo Constitucional a través del proceso de inconstitucionalidades. También la Constitución establece garantías de protección de derechos fundamentales a través del proceso de amparo constitucional y a través del proceso de habeas corpus. La vinculación de los jueces a la Constitución. El artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que los jueces están vinculados a la Constitución, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones vinculación de los jueces a la Constitución. El artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que los jueces están vinculados por la normativa constitucional, las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico, sin que puedan desconocerlas. Asimismo, la Constitución establece en el artículo 185 la capacidad o la facultad que tienen los jueces ordinarios de poder desarrollar un control difuso de la Constitución. Es decir, pueden analizar en el ejercicio de sus funciones ordinarias si la norma secundaria que van a aplicar es conforme o no con la Constitución. Es decir, la Constitución les establece una forma de poder realizar control constitucional en el cual se concreta esa vinculación que tiene la Constitución, que tiene el juez hacia la Constitución. Es importante, como pregunta de reflexión, preguntarnos si una disposición legal o reglamentaria contraviene la Constitución. ¿Tiene el juez la facultad o la obligación de inaplicarlo? Eso lo dejamos para el foro de discusión. Respecto a la vinculación de los jueces a la Constitución, también es importante tener en cuenta la jurisprudencia constitucional, quien ha señalado que sus sentencias son vinculantes para todos los jueces, tanto en sus ratio decidendi como en la obiter dictum. En este punto es importante que ustedes realicen una lectura sobre dos procesos constitucionales, un proceso de habeas corpus y un proceso de amparo. Estas lecturas están incluidas en la carpeta jurisprudencia. No voy a profundizar más sobre este tema. La vinculación de los jueces a la Constitución la podemos ver expresada a través del control difuso establecido en el artículo 185 de la Constitución, interpretada de manera sistemática con el principio de independencia judicial y supremacía constitucional establecida en el artículo 172 y 246 de la Constitución. La máxima expresión del control de constitucionalidad difuso es la inaplicabilidad. El valor de la jurisprudencia constitucional ha sido desarrollado por diferentes sentencias de la Sala de lo Constitucional. En este punto no me voy a extender, porque en la carpeta jurisprudencia he agregado dos sentencias que son de obligatorio estudio y que van a ser objeto de discusión en el foro. Sin embargo, en la sentencia del 14 de octubre del 2003, en la inconstitucionalidad 77-2003, se afirma que la atribución de fuerza vinculante y el carácter de fuente del derecho a la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional. La jurisprudencia constitucional queda integrada en la Constitución, aquella que adquiere la fuerza normativa de esta. Por tanto, la jurisprudencia de esta sala debe ser acatada por el órgano emisor de las normas jurídicas inferiores.
Con esto damos por finalizada el estudio de la guía del primer tema, Constitución, y quedamos pendientes de consultas y además de observaciones a este material.